Hace que recordemos la impuntualidad del mexicano y la puntualidad de Leo, que es internacional. Pásate, Leo, por favor. Bueno, ustedes conocen al maestro Leo. Leo es antropólogo, es internacional, es ciudadano del mundo, aunque nació en Austria, pero es ciudadano realmente del mundo, porque él ha crecido en sus luchas, en su formación como periodista, como activista, en México, en Nicaragua, en todos los países, en Palestina, ha ido, en Siria. Es una gente que ha venido recorriendo el mundo siempre en búsqueda de apoyar a los procesos de paz que se trata de establecer en zonas que están conflictuadas por guerra. Él ahora viene precisamente de Venezuela y de Nicaragua, acaba de llegar de allá en estos días y nos viene a contar cómo ven las cosas. Si ustedes ven el título de la conferencia que él determinó, que dice el difícil proceso de paz en América Latina, como que no es muy alentador, nada más así de escucharlo, pero vamos a dejarlo ya, Leo, todos lo conocemos y pues démosle la bienvenida. Y también viene porque él es promotor del Foro Social Mundial a nivel internacional, pero en México siempre que se va a organizar el foro, él viene aquí para hacer la convocatoria y transmitir lo que se está haciendo en otros lugares, y entonces también él les va a dar la invitación para que participemos del Foro Social Mundial. Bienvenido, Leo. Gracias, Laura. Como siempre estoy maravillado, no sé si existe esta palabra en español, por la capacidad de Laura y otros compañeros aquí presentes, de que con regularidad es así como en las religiones, los domingos, las misas, de juntar tanta gente interesada e interesante en un momento dado. Yo vengo en este momento, como ha dicho Laura, de hacer una gira que empezó en Venezuela, después me fui a Nicaragua, después unos días en El Salvador y ahorita en México. Y se me vino a la cabeza que es terriblemente importante que en México se conozca la situación en estos países, porque, como dijo López Obrador en un momento dado, para no cometer los mismos errores, él creo que dijo en la plaza, quizás vamos a cometer otros errores, pero no estos mismos errores, y se refería a América del Sur, porque como ustedes bien saben, hace como unos 5 años todavía creo que América Latina tenía ese tinte rojo por todos lados, no solo Venezuela, sino también Bolivia, Paraguay, Ecuador, Argentina, o sea, la mayoría de la población, Brasil sobre todo, la mayoría de los países en América Latina se han decidido por lo que ustedes, yo, mucha gente durante muchísimos años, décadas, han luchado, y que muchísima gente ha muerto por sus ideales en esto. ¿Y qué pasó? Que hoy en día, ahora hace 3 días, se formó una nueva unidad latinoamericana con puros gobiernos de derecha, que viene sustituyendo a la que Hugo Chávez había creado, UNASUR, que ya no. Quizás un detalle que es muy importante para todas estas transiciones que se están dando, transiciones negativas, es que se personalizó la política, a mi entender un poco demasiado. Ya sentimos esto
cuando transcurrió y cuando estas mismas personalidades querían prorrogarse en el poder. Algo a los pueblos no les pareció, no tanto porque estaban contra estas personalidades, sino porque la reelección se les hacía sospechoso. López Obrador, como ustedes saben, en los días pasados ha firmado una declaración en la que él decía que él no va a cometer este error. Él va a hacer su periodo y después va a haber otra persona. Ojalá del mismo partido y de la misma tendencia, pero una otra persona. Esto es una de las cosas que viene al caso cuando comparamos Venezuela y también Nicaragua, este afán de eternizarse en el poder, que sí es un error. Pero ya entrando con Venezuela más detalladamente, ambos países tengo que decir que conozco muy bien, he seguido la trayectoria, he estado ahí. En Nicaragua nacieron mis dos hijos y soy así como carne y uña, no solamente con gente pro gobierno, sino también con los que están ahorita perteneciendo a la oposición, porque yo he estado desde antes de la revolución con las compañeras y los compañeros. En Venezuela yo tuve el privilegio que desde el principio muchas veces ser invitado también por Hugo Chávez y su equipo de formar parte de los nos llamaron así los sabios para desarrollar proyectos como TV Sur, proyecto de comunicación de la televisión en estos momentos. Ahora, cuando vamos a ver una pequeña película, cuando vemos en los barrios de Venezuela, a la diferencia de lo que se reporta en los periódicos, la gente es demasiado cansada de la situación como para decir ahora vamos hasta la muerte por Maduro, o para decir ahora vamos con todo por Guaidó, que es esta figura un poco sospechosa que se autonombró presidente. Es decir, todo este universo político que los analistas en los periódicos ven como importantes, como por ejemplo en Venezuela es obvio que se da un conflicto a escala mundial porque con tanta riqueza petrolera están por un lado metidos los rusos, los chinos y digo de paso, quien se interesa podemos ampliar en la discusión, la India también, por un lado, y por el otro lado están los Estados Unidos queriendo desde el inicio ya de Chávez meter mano a la riqueza petrolera ahí. Pero todo esto, imagínense, queda para la población mismo, en su gran mayoría, en segundo lugar. ¿Por qué? Porque están fastidiados de lo que tienen que sufrir diariamente. Para decir un dato, solamente el promedio de los venezolanos perdieron en el último año solamente 8 kilos.
hubo la mortalidad infantil, que era antes de Chávez era más o menos 50, 52, bajó debido a las medidas de gobierno sobre todo en la década pasada, de los 2000, a menos de 20. Y hoy está otra vez en 84. Otra cifra que es importante, porque Venezuela vive y sigue viviendo de las importaciones gracias al petróleo. El país depende en más de un 90% aún hoy de la venta de petróleo, y la venta de petróleo ha ido bajando. Por un lado, existió el hecho bien conocido de que se había subido de, qué sé yo, de 40, 50 dólares por barril en la época de Chávez a 150 y más. Entonces hubo una enorme cantidad de dinero, y después hubo un bajón muy fuerte debido al fracking y otras constelaciones que hacía que los ingresos bajaron sustancialmente. Pero independientemente de eso, la producción también bajó en un 80%. Ahora les voy a contar, a mí me gusta siempre ahí subrayar, yo soy cineasta, pequeñas historias, pero historias significativas. En Viena me invitaron, como aquí, de hablar sobre Venezuela, y al lado mío estaba el embajador de Venezuela en Austria, que es un peso fuerte, se llama Cesi Chacón, es un peso fuerte, y yo dije que tengo una pregunta: ¿por qué bajó el petróleo en un 80%? La producción en un 80%. Decía que estas cifras no eran exactas, y además lo fuerte era la baja del precio, y se salió por la tangente. Pero como es usual en nuestras comparecencias, después estuvimos tomando un vaso de vino tinto, que en Austria es más barato que el agua, entonces él se me acercó y me dijo: tienes toda la razón, pero ya lo tenemos. Digo, ¿qué cosa, a qué se refiere, etcétera? No te puedo decir más, pero ya lo tenemos. Mira bien las noticias. Ajá, me puse a pescar, y efectivamente se descubrió que el director general de PDVSA, un tal Rafael Ramírez, había sido agarrado en Andorra. Andorra es uno de esos pequeños países para parquear el dinero. Había sido agarrado en Andorra con más de $1.000 millones. Yo quería imaginarme qué había sucedido, porque no es tan fácil de transportar $1 millón, y no mucho menos $1.000 millones ahí escondido en su saco. El sistema es el sistema de todas las corrupciones. También aquí en México, ¿cómo se hizo la corrupción estatal? Que se hacen los planes, se establecen los presupuestos,
para la construcción o para la renovación o lo que sea, esto figura ante el Parlamento como presupuesto nacional, ya está cubierto, ya está, digamos, legalizado, y después simplemente no se hace nada, porque el responsable encuentra formas de desviar los fondos de dinero hacia sus bolsas o las bolsas de sus amigos, simplemente no haciendo nada. En eso consiste la corrupción. La corrupción no es un esfuerzo como cuando uno asalta un banco, ¿no? ¿Verdad? Que eso se necesita una preparación, algo un esfuerzo, un riesgo, todo eso. La corrupción rinde mucho más haciendo mucho menos o casi nada de esfuerzos. Esto evidentemente ha golpeado mucho a Venezuela, este fenómeno. Y hay varias épocas cuando yo pregunto a la gente sencilla en la calle, en los barrios, a partir de cuándo les ha ido mal. Ellos no piensan en categorías políticas, quién estuvo, etc. Ellos dijeron como 2011, muchos, quizás la mayoría 2012, y todos de acuerdo que a partir de 2013 vino para abajo. Curiosamente sabemos que desgraciadamente el compañero, comandante Hugo Chávez murió en el año 2013. O sea, hay una íntima relación entre la muerte de Hugo Chávez y la ascendencia de Maduro, que es, dicho de paso, porque lo conocí un poco personalmente, un compañero que da un aspecto de mucha honestidad, franqueza, directo, y yo estoy comparando con varios casos similares en todo el mundo. Por ejemplo, en mi país nosotros teníamos un político del socialdemócrata emblemático, recordado hasta hoy en día, que se llamaba Bruno Kreisky, que vivió y gobernó al mismo tiempo que Willy Brandt en Alemania o Olof Palme en Suecia. Y cuando en este momento él le tocó de salir del gobierno, no se murió, pero sí ya estaba bastante enfermo, designó como su sucesor una gente muy amable, muy humana, no un gran experto, sino que por su relación de fidelidad le cayó mejor. Pero muy pronto se supo que la complejidad de lo que significa gobernar era demasiado para el sucesor de Kreisky en Austria. Y algo parecido ocurrió en Venezuela. Cuando leo en los periódicos que la derecha está acusando a Maduro de ser dictador, me cuesta un poco una sonrisa, porque yo diría más bien al revés. Él no tiene la fuerza de imponerse. No es que él
es un Pinochet o un Ríos Montt o qué sé yo, sino se le suben encima, no sé cómo ustedes dicen en México, cuando el contorno, por ejemplo, este señor Rafael Ramírez o otro, muchos tantos se le pusieron encima y él no puede controlarlos ya. Ya se volvieron círculos independientes dentro de las estructuras gubernamentales que hacen sus cosas. Como por ejemplo, me contó una ex ministra de Economía de Hugo Chávez, con que yo simpatizo mucho, de que de un caso como alguien que está, porque yo quería siempre saber, dígame exactamente cómo funciona eso de la corrupción, no porque yo quiero aprender a ser corrupto, sino me interesa qué son los mecanismos. Mira, dijo, es muy fácil, el fulano tal, que era alto funcionario en el gobierno, subsecretario no sé qué, compró como persona privada un banco al Estado. Al rato, él descapitalizó el banco, desviando los fondos por diferentes lados, y cuando estaba vacío el banco, él, en su calidad de representante del gobierno, compró el banco descapitalizado por un precio mayor de lo que él había comprado. Así es un negocio redondo. Todo esto ocurrió dentro de una situación y ahí interviene la presión externa que existía en Venezuela desde el primer día que Chávez había ganado las elecciones, que era la presión de Estados Unidos. Es una cosa histórica que sabemos todos, donde hay algo que tiene que ver con las cuestiones naturales, o sea, los insumos naturales. Entonces ahí salta los Estados Unidos con sus grandes empresas, sea la United Fruit en Centroamérica o los canadienses que son aliados en la minería, y cómo no, van a traer ganas de Venezuela, ya que Venezuela exporta la gran mayoría de su petróleo a Estados Unidos. Y que tiene comprobado por los expertos las mayores reservas de petróleo en todo el mundo, más que en el mundo árabe. Entonces movilizó su gente en contra de Chávez. Ustedes saben que en el 2002 hubo un intento de golpe contra Chávez que fracasó por el apoyo popular que tenía. Y después ya se acostumbraron con muchas divisiones internas, la oposición, a ver que, bueno, con ese Hugo Chávez no se puede. Pero cuando él murió, y quizás cuento todavía esta historia, que no refleja mi opinión, pero yo la cuento. El Evo Morales, presidente de Bolivia, viene cada año, más o menos en esta época, marzo, a Austria, porque Austria es la sede de Naciones Unidas de la rama antinarcóticos. Y Evo Morales, que es dirigente, ha sido toda su vida dirigente sindicalista de los cocaleros en Bolivia. Su gran sueño es de liberar la coca, que no es la cocaína. La coca
de ese peso de la prohibición y por eso viene siempre a Viena. Coincidió esto en marzo de 2013 que él había estado en el funeral, vino a Austria, nosotros organizamos una conferencia de prensa y ahí frente al mundo él dijo, él estaba convencido que a Hugo Chávez lo han matado. Ha matado, lo han envenenado, es suficiente de tener en un trago, en un vaso de agua, una sustancia y eso, todo eso. Esa sospecha existe. Yo no tengo datos, ni tampoco he de comprobarlo, si no ya se hubiera hecho, pero no es sorprendente porque a partir de este momento vino el, ¿cómo se dice?, el clic en el desarrollo de Venezuela y todo empezó a ir para llegar a esta situación actual donde la gente está realmente sufriendo. Les cuento solamente algunos indicios para que se puedan imaginar cómo es Venezuela. Después de varios años de una inflación vertiginosa, de una devaluación de la moneda que iba en decenas de miles de % al año, se tomaron, a mi entender, demasiado tarde, se tomó una medida. ¿Qué se puede hacer cuando el mercado negro de divisas se dispara? Estoy seguro que nadie de ustedes sabe una respuesta así instantánea, que hay que pensar. Pero después de un tiempo llegaron con una medida que es muy sencilla: subir la tasa oficial a la tasa del mercado negro. Entonces se acaba el mercado negro, porque nadie puede especular con la diferencia. Disculpe, ¿hay algo? Exactamente. Esto es lo que hicieron, pero esto también tiene su costo. El costo era que de repente el contravalor en dólares de los ingresos, de los salarios, bajó radicalmente. Cuando yo estuve en Venezuela hace como 3 semanas, el ingreso, el salario mínimo era de un contravalor de $15 mensuales. Pero $15 reales. Por ejemplo, yo agarré la venganza de Moctezuma, como dicen aquí, y me fui a la farmacia y me compré un pequeño frasco contra la diarrea. ¿Cuánto me valía? $15. Para curarme necesitaba un salario mínimo venezolano. Como todas las mercancías son importadas, también son más o menos precio de... No es cierto que dice a veces en la prensa de que en Venezuela todos los estantes están vacíos y no se consigue nada. Al contrario, hay mucho, pero nadie los puede comprar porque no tiene el dinero. Es un poco otra anécdota. Me recuerda cuando Salvador Allende fue acosado por la prensa internacional en su época
qué barbaridad que tienen estos cupones de racionamiento de la comida, que esto es el comunismo y que es terrible, etc. Él agarró su bolsa y sacó $1. Y esa marca de racionamiento es la peor. Es decir, el dinero mismo en el sistema capitalista, basado en dólares, es la marca más injusta porque los unos lo tienen y otros no la tienen. Eso me vino a la cabeza cuando vi esto en Venezuela, donde sí también hay algunos proyectos que se llaman CLAP, donde cada uno recibe lo básico: frijoles, arroz, aceite, a veces una cosa así, leche, a veces no. O sea, está funcionando. Si no se hubiera muerto la gente ya en una cantidad mucho mayor, pero es difícil. Llegó un punto, ustedes van a ver en la película que yo fui entrada en una casa ahí y vi así basura tirada. Y ahora me contaron, porque hoy empezó otra vez, pero hace una semana o 2 semanas había corte de luz. Por lo que sea, el gobierno dice que es por actos terroristas de la oposición, pero como siempre sea, no funcionan las tarjetas. Entonces no hay dinero, es una sociedad sin dinero, es una sociedad casi sin medicina. Hay muchos niños que mueren. La gran preocupación de los sacerdotes que van a ver en la película son eso yo lo sabía desde que estuve en Centroamérica, en México, que si hay desnutrición de los niños en los primeros 3 años, esto afecta todo el resto de su vida, el desarrollo de su cerebro, etc. Entonces hay un especial cuidado hacia los niños de primera infancia. Pero esto produce una angustia en la gente. Entonces la gente no va a la calle y dice, existe también esta gente, pero no es la abrumadora mayoría para protestar contra Maduro, dictador, o para protestar contra el imperialismo norteamericano. O sea, como siempre me dijeron, queremos que esto se acabe y no nos importa ya cómo, pero eso se tiene que acabar. Hay una especie de noche que está cayendo sobre la mayoría de la población venezolana. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la salida que pudiera reflejar? No, ya sabemos lo que refleja la salida para los gringos: intervención militar. Hicieron un primer intento cuando yo estaba ahí, en el 23 de febrero, en la frontera con Colombia. Un intento serio de entrar con esta historia de que vamos a llevar ¿cómo se llama?, productos de primera necesidad al país, a la ayuda humanitaria, que esto era, digamos, el engancho para entrar. Y en esa parte que es Zulia, un poco más adentro, se encuentra
los grandes campos petroleros de Maracaibo, que es la base del petróleo. Esa es la solución de los Estados Unidos y de la oposición con ese títere que se llama Juan Guaidó. La solución de Maduro es quedarse en la presidencia, y tiene que quedarse en la presidencia. China solo tiene ¿cómo se dice? No tiene deuda, sino es el acreedor por unos 40 mil millones de dólares de petróleo que ya dieron sin haber recibido el petróleo. Es una deuda, y esa deuda aumenta cada vez más, y Rusia 20 millones, y India no sé cuántos mil millones. Entonces estos no van a soltar, aunque Maduro quisiera y decir mañana me voy a retirar y que hagan otra cosa, porque los chinos y los rusos saben que cualquiera que venga de parte de Estados Unidos va a decir: estos contratos con China y con Rusia son ilegales, y ya pierden todo. Yo tengo una idea, pero esa idea está basada con el argumento de un señor que aprecio mucho, que es un eminente sociólogo venezolano, que figura en la película. Entonces vamos a ver ahora este cortometraje de unos 8 minutos nada más, que refleja un poco la situación desde el punto de vista, porque yo estoy trabajando para un programa de religión en la televisión de Austria, y entonces por eso van a ver en primer lugar es sobre la iglesia, pero lo que me interesaba es ver las bases a los que me llevaron. ¿Puedo apagar la luz? Sí, ahí atrás. Estos son los barrios de Caracas que están a ambos lados de una gran avenida, gente saliendo el domingo de la iglesia, y ve el Cristo, hambre, escasez, etcétera. Los estragos, vienen los feligreses no solamente para hacer sus oraciones, sino porque reciben una sopa que es la única comida que van a tener ese día. ¿Sonido? ¿No hay sonido? Sí, sí, sí. Dile la otra Oscar. El sonido. A ver, déjame. Esto es la moneda de la cual yo hablaba. Simplemente póngalo ahora y digamos, sí, para no repetir todo. Si quieres poner ahorita aquí el micrófono mientras saca el cable. Pensó que no tenía sonido. ¿Mande? No, ahí. En alto. Este es un barrio que Chávez construyó nuevo y donde la gente se integra. ¿Cuál es la causa específica? Sería un error. La causa es multifactorial.
había todo un ambiente hostil al proyecto bolivariano del siglo XXI, al socialismo del siglo XXI, como lo llamó el presidente Chávez. Y ese proyecto hostil, esa actitud hostil de la derecha, no solo venezolana, sino mundial, se acrecienta con la muerte de Chávez, porque se cree que ahora sí esto se acaba. Tenemos deficiencias también, ¿no? Deficiencias a las que se le ha ido haciendo como un corrimiento y que hoy el presidente Maduro las reconoce como unas fallas que son, diríamos, estructurales a nivel político. El tema de la indolencia que menciona, la corrupción y la burocracia. Son tres elementos que hace 6 meses Carlos Pino Maduro ha comenzado a mencionarlos como elementos contra los que hay que ir. ¿Pero qué hay que ir? Hay que ir muy duro. Y esto es el arzobispo Energía. Creo que cualquier mecanismo lo que pasa es que es de derecha. La jerarquía eclesiástica es de derecha. Todo esto con las condiciones de un régimen que domina y que tiene prácticamente preso a todos los poderes en función del Ejecutivo. Esto no puede generar pues, en la población en general ninguna confianza. Y qué mejor que las manifestaciones que ha habido en el tiempo y sobre todo en estos 2-3 últimos años, que son claramente indicativos de que hay un hastío y una necesidad pues, de un cambio para vivir en libertad y para vivir mejor. Cualquier iniciativa puede ser, pero tiene que pasar por la igualdad de condiciones. Y esto es el sociólogo Edgardo Lander al que me refería. ¿Podría la Iglesia Católica jugar un papel de mediación en este conflicto? Yo creo que a estas alturas el papel que hubiese podido desempeñar la Iglesia en otro momento ya no lo puede desempeñar de la misma manera. Precisamente porque la Iglesia Católica ha quedado tan claramente identificada con los sectores de oposición al gobierno que no hay demasiados puentes. Inclusive los sectores de la Iglesia que todavía hoy tienen cercanía con el gobierno, hoy están relativamente arrinconados en el interior de la Iglesia. Ahora, el barrio La Vega es uno de los barrios más peligrosos de Caracas. Aunque la delincuencia ha bajado porque no hay nada que robar, dice la gente. Y esto es la única gotita de agua que tiene. No hay nada. Esperar todo ese no se acomoda. Otro cambio. Queremos cambio. Bueno, tenemos ya pensando en esta situación. Esperando que se cambie, pero nada que cambie. Ya queremos es como salir del país. No hay espacios organizativos populares que respondan realmente a los intereses de la clase popular, sino que es los intereses del poder, del gobierno, del partido, utilizando al pueblo para alimentar sus propios intereses. Y ese no es el camino de la compañía de los jesuitas. Hemos apostado para que las organizaciones sociales, las organizaciones populares tengan una autonomía y un poder, pero desde la otra acera, no asimilándose a ningún gobierno. La violencia y la represión incrementan. Violencia de parte de los colectivos, violencia de parte de los cuerpos policiales, sobre todo del cuerpo FAES, que tiene la tarea de eliminar supuestamente a los que no son blancos en la comunidad. Un primer paso, me parece que es el reconocimiento
en un momento más interesante. ¿Por qué se cortó? Bueno, Ahorita lo volvemos a ver. es solamente una frase que él dice, si ustedes me creen, que voy a repetir fielmente lo que él había dicho. Él dice cosa interesante. Él dice, pero no desde ¿Cuántas entrevistas hiciste, Leo? muchas, pero por el programa que me dieron solamente 8 minutos por decirlo. No, el reconocimiento, no solo el reconocimiento del otro en términos humanos, en términos de que ese también es humano y yo tengo que tener capacidad de ponerme en su lugar, sino el reconocimiento de la fuerza de cada uno, el reconocimiento de que no es posible que ninguno de los dos lados derrote al otro, simplemente acabe con el otro, sino que tiene que de alguna manera encontrar mecanismos de alguna forma de mediación, de acuerdo básico, que permita que sea la población venezolana quien decida cuál puede ser la salida de esta tranca en la cual nos encontramos, porque obviamente no podemos seguir juntados. esto es. Luz, por favor. Repitiendo la última cosa que había dicho el compañero, es obvio que de ninguna de las dos fuerzas puede ganar. Y más que uno trata de imponerse, más está el peligro que los otros, por medio de actos terroristas o lo que sea, como hace la oposición, o por medio de la represión gubernamental, se va a activar. Ninguno de las dos fuerzas cuenta con una mayoría. Como yo había dicho, ni los de Maduro ni los otros. La mayoría quiere salir de ahí, de ese huacal, por necesidad. Entonces, ¿cuál es la lógica? Él dice que tiene que pasar primero por el reconocimiento del otro, y no solamente en términos humanos, de decir todos somos hombres, nadie merece morir o que yo le mate por sus convicciones políticas, sino también como fuerza. O sea, la oposición necesita establecer una fuerza y el gobierno una otra fuerza, pero que no puede pretender de cubrir todos. Algo que se llama democracia en realidad. Pero ¿cómo llegar ahí? Porque en el pasado era así que en 2015 la oposición ganó la gran mayoría en la Asamblea Nacional, en el Parlamento, con muy poca participación electoral, pero sí Maduro ganó las elecciones, no cabe duda de esto, aunque los gringos y los europeos dicen que no eran elecciones legítimas. A mí me consta porque yo estuve de observador electoral, con muy baja participación electoral, porque la mayoría con esta actitud que quítenme esa pesadilla, no fue a las urnas. Entonces, el Poder Judicial, hay unos por temor real a la persecución por parte del gobierno que están en Colombia,
los jueces, los magistrados de la Corte Suprema. Otra parte está en Caracas, está dividido. Y ahora, para terminar, aparece ese muchacho, Guaidó, y dice: yo soy el presidente de Venezuela, reconocido por no sé cuántos países en todos lados, en Europa y en los diferentes lados. Entonces hay dos presidentes. ¿Qué hacemos? Y ahí es el grupo al que pertenece el que vimos, hace una propuesta. Primero, crear una base legal diciendo, haciendo un referéndum sobre una sola pregunta: ¿está usted de acuerdo que se renuevan todas las instancias del Estado? O sea, borrón y cuenta nueva, y en términos de 6 meses se hacen elecciones parlamentarias, no solo presidenciales, como quiere la oposición, presidenciales y del Poder Judicial, de la Corte Suprema. Y eso es en este momento en que estamos trabajando, curiosamente, para que entiendan un poco cuál es un papel de un tipo medio raro como yo en toda esta situación, que ninguno de la gente como Edgardo Lander aparece en la televisión. Porque él no representa ni la posición de gobierno ni la posición de oposición, y las televisoras son o del gobierno o son de la oposición. Pero yo, como pájaro multicolor que viene volando desde Austria, yo puedo decir lo que quiero. Y a mí me invitaron a las 2 televisiones y puede decir: bueno, es interesante lo que él dice, pero él es austríaco. Yo no soy, justamente porque no soy un peligro para ninguno de ellos, me dejan de hablar. Esto ocurre también, quizás es un buen puente, en Nicaragua. Sin ni falsa modestia y sin exagerada megalomanía, a mí me dijeron que yo, porque había estado 18 años viviendo en Nicaragua, que conocí desde el principio de la revolución, por toda mi trayectoria, yo puedo hacer lo que ningún nicaragüense puede hacer: hablar muy oficialmente con las 2 partes. Con el gobierno de Ortega, estuve con él hace unos 2 meses, 2 horas y media solo, y ahí me di cuenta su horizonte, que por lo menos entendí, aunque no lo comparto, lo que él piensa. Y también con la oposición. Yo soy así como paloma mensajera entre las 2 partes, porque siempre cuando pregunto a uno de mis interlocutores, porque estoy en búsqueda para armar la mesa de diálogo de gente que tuviera el reconocimiento de ambas partes, para ser una especie de mediador, facilitador. Dígame qué personalidad de Nicaragua usted se puede imaginar que tenga la posibilidad de ser aceptado por gobierno y por oposición.
y siempre es el mismo teatro. Escuchan la pregunta, miran hacia el cielo y luego, según cómo es la personalidad que sabrán, ya estoy mirando el reloj, 1 minuto, 1 minuto y medio, a veces solamente 30 segundos. Dice, no hay ningún nicaragüense que en este momento es encima o debajo del conflicto. Eso es un poco diferente en Venezuela. Venezuela había dicho que la gente quiere que se acabe y no importa qué cosa. Allá la situación está polarizado en 2 campos. 2 campos que dividen las familias, que hermanos tienen miedo del otro porque viene la seguridad y los lleva preso o les incendian sus casas. Es una situación realmente, como la hora está adelantada, no voy a ir a toda la historia del conflicto como se hizo en Venezuela. Ustedes saben seguramente las cosas básicas, que el 18 de abril de 2018 hubo una especie de insurrección generalizada debido a una lucha estudiantil que fue fuertemente reprimida y que en pocos días hubo decenas de muertes, lo cual despertó los ánimos en contra del gobierno y se extendió a lo largo y ancho del país, y así se conformó. Hubo un intento de diálogo en mayo que no prosperó bajo el patrocinio de la Iglesia Católica, y un poco más tarde, antes del 19 de julio de 2018, que es el aniversario de la revolución, la policía de manera muy dura arremetió contra los tranques. Eso eran las barricadas que paralizaban todo el país y quitó todos los tranques, y empezó una especie de cacería de brujas, que hay como 700 presos políticos en las cárceles, y todo el mundo se pregunta cuál es la salida. Yo había propuesto a horas muy tempranas, incluso antes del 19 de julio, de hacer algo que en otros países dio resultados, como en la propia Venezuela de Chávez, en Bolivia de Evo Morales, en el Ecuador de Correa, etc. Hacer una especie de asamblea constituyente, que también es una especie de borrón y cuenta nueva, donde la gente, los diferentes sectores de la sociedad se sientan representados. Pero para llegar ahí se necesita un control de las elecciones, de los delegados por sectores, campesinos, estudiantes, obreros, etcétera, que mandan sus delegados, algunos de la oposición, otros de pro gobierno, para hacer eso. ¿Quién podría hacer eso? Porque si vemos hoy, la Organización de Estados Americanos, la OEA, están otra vez alineados con los gringos. Si vemos muchas de estas organizaciones, como la antigua UNOSUR, hoy es el Grupo de Lima, que se pretende ser facilitadores, estos son muy parciales. Y de repente surgió para la mayoría de los latinoamericanos, como de la nada, una nueva fuerza.
ver, ¿quién adivina? AMLO. México irrumpe en el escenario donde las izquierdas están por el suelo como una nueva fuerza de izquierda o centroizquierda que podría jugar un papel de facilitador en el conflicto de Nicaragua, pero también en el conflicto de Venezuela. Porque todo esto necesita poder. Yo puedo tener un perfecto concepto de paz en un momento dado, pero yo no tengo fuerza, incluso si todos ustedes me ayudarían ahí en esta cosa, contra millones de gente entre los cuales se encuentran gente que se pasan de listo, que hacen trampas, no tenemos como sociedad civil la manera de controlar. Quizás las Naciones Unidas un poco más, otros dicen que menos. Vamos a ver, pero sería importante que se abra ese escenario y en eso estamos. Existe una propuesta, Daniel Ortega sabe de la propuesta, la oposición nicaragüense sabe también, mientras que yo hoy hablo a alguna personalidad muy importante de Relaciones Exteriores en México, está con Daniel Ortega en Managua, y vamos a ver si esta propuesta de paz prospera. Pero para que se prospera se necesita muchísima paciencia. Se puede imaginar, yo puedo ahorita hablarles en media hora, en una hora, en 15 minutos, en 2 frases, la situación, pero para llegar a esta situación, no decir cuántas noches nos hemos pasado sin dormir, porque un trabajo de paz se tiene que hacer silencioso. Hubo un momento dado donde ya casi enganchamos tanto el gobierno mexicano como el gobierno de Nicaragua a esta propuesta que les daba, y se ocurrió a una compañera muy querida, compañera, de dispararse, dar una conferencia de prensa y decir: yo voy a México porque México es la nueva bastión. Era representante de la oposición, exministra, y con eso vino todo para abajo, porque desde luego o sea, es un trabajo silencioso esto, y que solamente de vez en cuando uno puede abrir y compartir cuando uno está en un ambiente de mucha confianza como yo me siento hoy. Y esta confianza, esta misma confianza me da también una idea que un poco se relaciona con lo que dijo el compañero antes. ¿Cuál es, si vemos unas soluciones pacíficas, cuáles son el cauce por las cuales se puede medir? En el caso de Nicaragua dije una asamblea constituyente. En el caso de Venezuela, una elección en base a una muy buena constitución elaborada bajo el patrocinio del gobierno de Hugo Chávez. Las constituciones son una médula para evitar conflictos, que ningún presidente puede meterse encima de la Constitución, si no le va mal. Pero para eso hay que conocer la Constitución, y estoy en compañía en este momento de un compañero que se llama Fernando Valdés, que le presento, que tiene esta idea de sembrar
la constitución existente para hacer una discusión y para hacernos inmunes aquí, para que no pasen los mismos conflictos en México mañana de lo que pasa el día de hoy. No sé si tú quieres decir algo o si lo dejamos a la discusión. Si me da permiso un minuto. Claro. Hay un control del comportamiento humano que yo me remito a la Viena maravillosa, al Imperio Austrohúngaro, y ahí nació lo que hoy vivimos y sufrimos muchísimos países. Ahí nació la música culta, ahí llegaron Wittgenstein, Freud, grandes personalidades académicas, pero ahí destruyeron también lo que podría haber sido un mundo feliz. Y he encontrado en mi trabajo editorial que la solución es que luchemos para vivir civilizados, que conozcamos nuestros derechos y exijamos también que nos respeten, pero que nuestro comportamiento también actúe con obligaciones. Entonces, he iniciado una propuesta que ojalá que tenga eco en todo el país, de que empiece un debate civilizatorio en los 32 estados de la República, en todas las cámaras de diputados, y que vivamos y empecemos a vivir un futuro de civilización que no existe hoy en el mundo. No existe. Los países nórdicos dicen que lo tienen, no es cierto. Los países nórdicos viven cómodos, pero se han olvidado de muchos países pobres. Y no les importa lo que pasa en Venezuela, no les importa lo que pasa en Nicaragua, en Honduras y en otros países de América, y no les va a importar lo que pase en México. Si nos preparamos y luchamos por esa civilización, vamos a lograr que no se caiga en la problemática que hoy viven muchísimos países. Gracias. Bueno, cualquier inquietud, pregunta, crítica. No sé. ¿Ya terminaste con tu exposición? Sí. Ok. Entonces, si gustan hacer alguna pregunta, ¿quién tiene? A ver, la señora ya. ¿Le puedes pasar, por favor, el micrófono? No, con el micrófono está mejor para... Creo que es muy importante lo que se ha hablado aquí y la expresión del último compañero inquieta y nos pide que tengamos más comunicación, que nos den algún teléfono, algún correo a través del cual o a través de aquí de Brújula Metropolitana, que se vaya fogueando, que se vaya forjando esa defensa, porque es cierto, si no comenzamos desde ya a prepararnos para un futuro que también está incierto, pues este futuro nos va a arrasar, igual que está pasando en estos países hermanos. Pero que no quede nada más en una plática, que nos convoquen, que nos unamos, que se hable más profundamente del asunto y veamos cómo se puede ayudar. Son muchas cosas las que tocaste, entonces es muy complicado dar una opinión sobre ellas. Solamente voy a plantear algunas ideas muy esquemáticas. Creo que las opiniones que nos hacemos de lo que sucede en Venezuela, en Nicaragua,
son opiniones muy ideologizadas. Nadie se salva de tener definiciones ideológicas. Los que comparten la postura del gobierno, los que se presentan como neutrales y los que aparecen como la oposición, tienen puntos de partida ideológicos contrapuestos. Yo creo que hay algunos elementos que tú no tocas. Uno de ellos es que Venezuela hoy vive bajo una situación de guerra. Estados Unidos desató una guerra que combina todas las generaciones de la guerra, pues no, ya llegan a la 6ª generación, y Estados Unidos está a punto de transformar esta guerra en una acción militar abierta, con las consecuencias que tiene una situación de estas. Creo que ese es un elemento que hay que contemplar. Estados Unidos está librando una guerra. ¿Por qué está librando esa guerra? Hay causas ahí múltiples, tú mencionaste algunas, la competencia Rusia-China, pero para mí el problema central es el proyecto de liberación nacional del gobierno bolivariano y su proyecto de socialismo comunal, que es muy diferente al socialismo europeo. Creo que ese es el fondo principal, además de los recursos, que eso es obvio. Yo estuve esos días que tú andabas por ahí, te vi ahí en el encuentro, yo también estaba ahí en Venezuela. Yo tengo otra lectura. Si nosotros vemos el nivel de participación en los procesos electorales, estamos hablando de un universo de 7 a 8 millones de personas adultas, que son los que fueron a votar. A lo mejor no son esos que tú piensas, que son los que lo que quieren es huir, pues, ¿no? O sea, fueron a votar los que quieren quedarse, son personas adultas. Esto, si lo ves con sus familias, representan alrededor de 15 millones o un poco más. Esto es la mitad de la población venezolana, que está ahí asumiendo la condición concreta que tienen. Tienen un voto por el gobierno. También hay otro dato. Es bien cierto que la participación en la última elección fue relativamente pequeña, pero el porcentaje de votos que alcanzó Maduro es más alto en términos proporcionales que lo que logró Donald Trump, por ejemplo, que lo que logró Duque, ¿sí?, y otros presidentes del área. O sea, en términos de legitimidad cuantitativa, ahí no hay diferencia. Voy a cerrar, es un tema polémico. Conozco algunos procesos en América Latina, conozco América Latina. Creo que la parte neutral no es neutral, tiene una posición política, juega. Yo conozco, pues, ¿no?, los conflictos. Luego uno invita a la parte neutral porque es una manera de posponer el choque. No sé si me explico. Yo invito a la iglesia para posponer el choque. Invito a ONGs para evitar un choque frontal, porque en posición de debilidad no me alcanza. Como pasa con los maestros. Llamaron a Serapaz y a otros, por ejemplo. Yo tengo una opinión, a veces sirven en un estado contrainsurgente como el que se vive en América Latina, particularmente, porque en América Latina hay una situación de colonialismo. No se resuelve con disculpas. Se tienen que cambiar las estructuras de poder, las relaciones sociales. Entonces, en una situación de colonialismo, lo que hay es contrainsurgencia. Estados Unidos nos tiene aplastados. Y cualquier gente en América Latina, que somos una gran nación, más nación que Estados Unidos, ¿sí?, por nuestra configuración histórica, cualquier acción se enfrenta con contrainsurgencia. Esto es desde la colonia. Perdón, estoy un poco mal de la garganta. Entonces, a veces algunas personas o algunos organismos que aparecen como mediadores,
a veces juegan con la contrainsurgencia. No sé si me explico. Uno juega con ellos, pero no son neutros. La iglesia no es neutra. La iglesia tiene su propio proyecto. Nadie aquí es santo. O sea, nadie damos paso sin guarache. ¿Sí? Nadie. Y para terminar, gracias, el tema de la civilización. Uno tiene su lectura, pues, ¿no? Sí fue en Austria donde surgió toda esta composición, o este desarrollo de la música. Pero la civilización en realidad no es lo que llaman la cultura. La civilización tiene que ver con propiedad privada, con Estado, con separación campo-ciudad, con ruptura de los posibles equilibrios entre hombre y mujer, con separación entre el pensar y el hacer, entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. El capitalismo llevó a su máximo grado la civilización. No necesitamos más civilización, necesitamos la humanización de todas y de todos nosotros. La civilización en realidad es lo que nos está enfermando y nos está desgarrando. Es la que lleva a la lucha de clases, es la que lleva a la catástrofe socioambiental que estamos viviendo, ¿no? Entonces son temas muy polémicos. Yo veo la perspectiva desde otro lugar. Yo creo que los bolivarianos van a triunfar en Venezuela y finalmente vamos a triunfar en América Latina, porque es nuestra lucha, pues, ¿no? Muy bien. En el caso de Venezuela, pues yo creo que vimos en las entrevistas, pues es una situación muy difícil. La cuestión es de que si la población está en un hartazgo, que ya no quiere saber de eso, sino que quiere salir, ¿por qué entonces lo vemos en los periódicos, en la televisión, cuando hacen manifestaciones, marchas, van miles de personas, tanto de un bando como de otro? O sea, sí estarían divididos y tienen alguna participación, no están ya en que quieren nada más comer, sino que están en alguna de las dos tendencias. Y en el aspecto de, bueno, se lo veo muy complicado por la situación de pobreza que están, porque yo pienso que ahí no nada más es el pueblo que no tiene nada, sino que si no hay dinero, no hay circulante, entonces ni los poderosos, se puede decir, ni los burgueses, entonces tienen para tener cubrir las necesidades. Eso es en Venezuela. Y en Nicaragua, pues la violencia que se está desatando es un enfrentamiento, una represión, lo están desapareciendo y encarcelando. Esto viene siendo una especie de violencia, de guerra, como la que vivió tantos años El Salvador. Y esto se muestra en las caravanas de migrantes. Las primeras caravanas venían principalmente salvadoreños y hondureños. Después se unieron guatemaltecos por la pobreza. Pero en las últimas caravanas ya vienen también nicaragüenses que vienen huyendo de la violencia principalmente, creo. Entonces, yo estoy pensando que si se llega a pacificar Nicaragua, podría dar una situación tan de caos como El Salvador, que ahí surgieron los maras y toda esa violencia, toda esa delincuencia, después de que se pacificó el país. Y también luego de una situación muy complicada. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ha sido un problema
más que complejo, ha sido un problema de intereses, el problema que existe en el continente americano. Primeramente, yo empezaría por señalar que precisamente cuando andaba en campaña Trump hacía el señalamiento que Venezuela tenía mucho petróleo, que había que hacerle la revolución o la guerra para apoderarse del petróleo. Sabemos que México ha sido un país que exportaba petróleo. ¿Por qué a México ahora no se han metido con él? En apariencia, ¿verdad? Por una simple y sencilla razón. Porque decían hace algún tiempecito, no mucho, que los políticos se vendían, pero lo decían de otra forma, ¿verdad? Se dejan tocar la pierna políticamente hablando. Y resulta que los últimos gobiernos, más que dejarse tocar la pierna, todavía no les declaraban su amor y ya estaban entregando todo el cuerpo. Que esto es lo que significa precisamente los recursos naturales del pueblo de México, sin que los presionen en apariencia, porque la presión la han ejercido a partir de la deuda existente ante el Fondo Monetario Internacional, ante el Banco Mundial, ante el Banco Interamericano de Desarrollo, que es donde les imponen la política a seguir a cada uno de los países que les han pedido prestado a estas dependencias internacionales. Y todo lo que existe de riqueza que genera ganancia, pues se los entregan precisamente a los dueños de esos bancos, porque esos bancos son los que les imponen la política a seguir. Y no podemos negar que en México precisamente el Tratado Trilateral de Libre Comercio que inició con Carlos Salinas de Gortari ha sido el que ha traído como consecuencia todo lo que hasta ahorita se ha entregado por parte de los presidentes. Y no es gratis precisamente que aquí en México en 4 elecciones haya habido 3 fraudes. Esto no es gratis, esto es a consecuencia de lo mismo, de que van por las riquezas existentes en México. Ahorita sabemos, y lo sabíamos desde que estuvo el comandante Hugo Chávez, que Venezuela tenía el salario más elevado en todo el continente americano. Ganaban en promedio, el salario mínimo era de $650 mensuales, mientras que aquí en México no llegábamos a los $150 mensuales. Posteriormente se les dijo, les van a dar un aumento a los venezolanos por la inflación que se ha generado. ¿A partir de qué? A partir de que Estados Unidos estaba cubriendo sus necesidades del petróleo y entonces empezó a bajar el precio del petróleo. Las economías petrolizadas empezaron a devaluar su moneda y trajo como consecuencia que en Venezuela tuviesen que subir o aumentar el salario mínimo hasta $950. Era el salario mínimo, $950, el salario más elevado de todo el continente americano. Y esto trajo como consecuencia que una vez que Estados Unidos empieza a tener mayor control y mayores reservas del petróleo, el año pasado, ¿por qué ahora nos comentan, y eso es cierto, por qué nos dicen que en Venezuela de nada sirve que tengan montones de billetes, si al final de cuentas ahora no tienen ya ningún valor? Después de que tenían el salario más elevado de todo el continente americano, se dio una devaluación, fíjense nomás, de un día para otro, aquí llegamos a tener la devaluación del 100% de nuestra moneda, cuando la banca en México estaba en poder del Estado. Llegamos a tener esa devaluación y no puedo señalar fechas, inclusive cuando el Mundial del 86, de un día para otro, de 350 que costaba el dólar, al otro día ya costaba 700 pesos. Pero en Venezuela, ¿qué hicieron? Una devaluación de más de 1.800.000
O sea, no el 100%, no el 1000%, no el 100,000%, el 1,000,000%, la devaluación. Eso trajo que la moneda no tuviese valor. Sin embargo, aquí hay algo muy importante que debemos de tomar en cuenta. Aquí nos han dicho y nos han vendido los medios de comunicación al servicio de los dueños del dinero, no al servicio de los pueblos. Que en Venezuela andan buscando los ciudadanos el alimento en las calles. No han ido a la Merced, no conocen la Merced. Aquí en México, en la Merced, sí hay gente que anda recogiendo comida. Porque en Venezuela, ¿qué tiran si no tienen en sus mesas qué comer, hombre? Y aquí muchas veces, antes de que se eche a perder, o inclusive echándose a perder, hay gente que va y recoge de la basura los alimentos. Entonces, yo creo que es importante efectivamente que tengamos un análisis profundo de lo que sucede y por qué sucede. Pero esto se decía hace un rato, no deja de ser la lucha de clases, una lucha de clases donde los dueños del dinero quieren exterminar a la gente de la que se han servido, porque ahora resulta con que ya una persona a los 35 años de edad, 36 años, ya no encuentra trabajo, porque ya es un anciano, ya no es productivo para ellos. Fíjense nomás hasta dónde están llegando las cosas, ¿no? Y entonces esta es una muestra clara de exterminio hacia la clase explotada. Y son nuestros enemigos, pero ellos nos dicen, ya no debe de existir la lucha de clases, eso se quedó muy atrás. Yo nada más les digo, mientras haya injusticia, debe de existir la lucha de clases. Mientras no haya igualdad, sigue existiendo la lucha de clases. Gracias, compañeros. Sí, nada más te quiero hacer una pregunta para ver si ayuda un poco así como conclusión, en relación a la intervención de Estados Unidos, en relación a la intervención militar con todas las bases militares que ahora se han establecido en la zona y que han incrementado. Vino Eduardo Correa, colombiano, y nos estuvo platicando sobre las bases y todo eso, pero ahorita, en estos momentos en los que digamos que se han crispado más la situación ahí, las relaciones, quisiéramos saber desde tu perspectiva, tú que has andado en Siria, en Gaza, en todos esos lugares donde los conflictos han explotado y han lastimado a la población civil sobre todo, ¿qué perspectivas ves en ese sentido de que se haga ese incendio en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba misma, por el hecho de lo que ya lo anunció el Estados Unidos, y de eso implique a toda la región, particularmente también a México? Sí, Leo, nada más cuando nos centremos tantito, compañeros, en lo que estábamos viendo, el difícil camino de la paz en América Latina. Creo que aquí no podemos dejar de ver exactamente toda esa América Latina, que tú bien sabes, los procesos de paz o de supuesta paz en El Salvador, en Colombia, en Guatemala, han sido totalmente un fracaso. Un fracaso y una simulación. En Colombia ahorita, lo que nos decía Correa el otro día, ¿sí? Después de la firma de los famosos acuerdos de paz, hay muchas víctimas colombianas del conflicto que están en el extranjero, aquí en México. Muchas víctimas extranjeras en el extranjero del mismo conflicto, que están difuminadas por todo el mundo. Creo que habría que ver no nada más una posición, como decía Marco hace un momentito, sino esta gran gama, ¿no? Ese difícil camino de la paz, ¿sí? ¿Qué es lo que lo está bloqueando? ¿Sí? Coincido, yo creo que con parte de lo que dice Laura, allá arriba. Gracias. Sí, sobre el mismo tema, ¿no? Nada más en el mismo sentido de la compañera que acaba de informar, porque realmente sí es muy grave, compañeras y compañeros,
hacer intervenciones, solo preguntas. A ver, Perdón, ya sabemos que van sobre Venezuela, sobre Cuba y después sobre México, ojo, también. Bueno, leímos en las informaciones de que el gobierno de Maduro tiene ya un gran grupo de ciudadanos con preparación militar y armados, más de 500,000 o casi 1,000,000 o 2 millones ya, imagínense nada más. Esa es la verdadera fuerza del pueblo contra el capitalismo salvaje. El pueblo armado nunca va a ser derrotado. A ver, termino. Hace 3 días o 4 días vimos por las redes sociales que llegaron 3 barcos o 2 barcos de Rusia con armamento y con militares. En ese sentido, como decía la compañera, sí está como que difícil la situación. Queríamos saber si hay riesgo de un conflicto tremendo, ¿no? Nada más. Bueno, muchísimas gracias por todas estas realmente muy importantes intervenciones. Estoy particularmente agradecido también para los enfoques diferentes al mío que se han presentado, porque eso me permite de hacer quizás algunos puentes. Para empezar con lo último, el hecho de que yo hoy hablé sobre el difícil camino para la paz, al final de un viaje donde yo no hice investigación sobre la situación militar, porque esto se hace en escritorios, eso se hace en muchas otras maneras. Yo nada más quería compartir mis impresiones como ser humano, como periodista, de la gente, porque esto a veces se olvida, la gente en todos estos encontronazos, como dijo el compañero, ideologizados, diferentes posiciones ideológicas, que la población a veces no cae ni en una ideología ni en otra ideología, sino trata de sobrevivir. Pero empezando con lo último, que es la situación militar, que yo tuve algunas informaciones también como periodista. A la diferencia de Nicaragua, parece que el diálogo ya no es posible. Ha habido intentos de diálogo en 2 o 3 oportunidades, una vez mediado por la Iglesia Católica, que hay que decirlo, y lo dije en la película, que es, y lo dijo también el otro compañero, que es completamente parcializado. O sea, la Iglesia Católica es la oposición, es parte de la oposición en sí. Eso no quiere decir que no haya religiosas, que no haya sacerdotes que están haciendo un muy buen trabajo humanitario en los barrios, que sin quizás hubiera mucho más gente muriéndose. Entonces no hay diálogo posible, porque también cuando hubo intentos de diálogo, como por ejemplo en la República Dominicana el año pasado o antepasado, ahí ya hubo un acuerdo casi listo. Viene el jefe, un enviado del Departamento de Estado, y ya antes de la firma, un día antes de la firma, después de varias semanas de diálogo, se levantó la oposición de la mesa y dijo: ya no aceptamos.
porque el juego de los Estados Unidos no es por el diálogo. El juego, y en eso tiene el compañero toda la razón, es por la intervención. Ahora, ¿cómo está la situación de la intervención? Yo no soy, después de haber vivido 30 o 40 años en este mundo y conociendo el ejército de Estados Unidos, yo no soy de la opinión que el ejército de Estados Unidos siempre gana. Ahí está Vietnam, ahí están otras cosas y también mis propias experiencias. Tengo muchas anécdotas que muestran como oficiales y soldados del famoso ejército son, como vulgarmente en México se dice, unos pendejos y que no saben confrontar la realidad inmediata, pero sí saben bombardear, sí saben geoestratégicamente colocar fuerzas. No creo que los Estados Unidos se vayan a lanzar una aventura como en Irak de hacer una intervención con soldados, con el ejército, confrontando barrio por barrio en las ciudades y campos, etcétera, sino eso hemos visto en otros lugares. Es más bien necesitan un pretexto para hacer una cosa que en otras circunstancias sin pretexto podía calificarse como un genocidio. Ahí yo repito informaciones que me han llegado serias, de fuentes serias, por si acaso ocurra esto mañana, para que vean en qué dirección podía hacerse la intervención militar. Esta fuente me dijo, si mañana despertamos en todo el mundo con la noticia que Juan Guaidó ha sido asesinado, el líder opositor, en un clima de, no sé si no estoy muy enterado de la prensa mexicana al respecto, pero en Europa toda la prensa y los gobiernos también están oficialmente al lado de Juan Guaidó. A mí me crecieron no sé cuántos pelos blancos cuando yo escuché eso, que mi gobierno, que es supuestamente un gobierno neutral, dice que Maduro ya no es presidente. El presidente es Guaidó y trata de justificar esta posición. Entonces, la figura emblemática se aniquila y eso es un juego muy, en lo que es muy bueno. La gente que está en este momento encargada de parte de los Estados Unidos, Elliot Abrams, yo he pasado todos los años 80 en las guerras de Centroamérica, yo sé quién es Elliot Abrams, que siempre ha jugado ese doble juego, y donde hay una masacre, como por ejemplo en El Salvador, en Mozote, etc. Él es el instigador de estas cosas de genocidio masivo que sirven como justificación para adelantar las políticas. Claro, sabemos que la flota más desplegada, pero no solo ahorita por Venezuela, siempre ha sido así, es la flota de Estados Unidos en el Caribe. No cuesta nada de mover unas cuantas portaaviones. Necesitan una justificación para hacer eso, para hacer todos estos crímenes de lesa humanidad que van a cometer el equipo de Trump, no solo Elliot Abrams, los otros,
estos son la gente que ha hecho eso en su vida y que no tiene temor en hacerlo. La cosa es más bien cómo justificarlo. En el caso del 23 de febrero les fue mal. El plan no fue cumplido y el Mike Pence, que estaba del lado del colombiano, me dijo un colega periodista aquí, Luis Hernández Navarro, que estaba ahí, estaba visiblemente enojado con los colombianos, con esto. ¿Cómo ahora hemos invertido tanto, hemos planificado tanto y ahorita ustedes ni siquiera pueden ganarse unos cuantos kilómetros? Pero cuando la cosa iría en serio, cuando ya empieza la guerra, yo sé también cómo en otras partes del mundo se hace esto. Se hace con bombardeos intensivos donde no tienes ninguna chance, aunque tengas miles de milicias, de defenderse. Y esto, por eso yo insisto tanto en una solución política del conflicto. Porque yo he visto demasiadas situaciones, tú has mencionado la difícil paz en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, en todo esto, después de 100,000 muertos por lo menos en cada uno de estos países pequeños, ¿cuántos miles de muertos habrá eso? Yo no quiero ver estos muertos y como producto de una confrontación. Con respecto a lo que dijo el compañero, estoy totalmente de acuerdo con usted. Necesitamos intensificando los canales de comunicación y a un nivel de base, porque a veces las cúpulas no ven las necesidades de paz. Eso también muestra Venezuela y otros que no ven porque están tan metidos dentro de su rollo. No lo digo como una crítica mala, pero hay un hecho que gobiernos igual derecha e izquierda se desprenden. Yo creo que el proyecto del socialismo del siglo XXI ha sido un maravilloso sueño, que realmente abrió una puerta para una discusión que hemos dado en los foros sociales en diferentes lados. Pero si mido la llamada revolución bolivariana en términos de socialismo, en términos de participación popular dentro de no es muy socialista. Cuando él, que estuvo del lado de Chávez, dice en la entrevista muy al principio de la película que el propio Maduro dice que había una indolencia, una corrupción, una burocracia. Esto no es el socialismo del siglo XXI. Los mecanismos, tal como que se pueden comprar bancos, privatizar bancos, otra vez, en la realidad no quedó mucho. Lo que sí quedó, y eso es cierto, que durante la época de Chávez, que hubo un auge económico, el compañero ¿dónde está?, que dijo que había $600 al salario mínimo, etc. Es verdad. Le podría contar miles de otras historias. Por ejemplo, cada joven que quería conocer a otro país, no importa cuál, recibió de parte del Estado el boleto de avión, un per diem para hacer esto. Pero me contaron también que eso es el otro lado de la medalla. Muchos jóvenes se pasaron de listo y dejaron viajar a otros para cobrarse los per diems. No quiero poner todo sobre las espaldas de un dirigente político.
Yo, por ejemplo, estuve una vez que cuando Chávez regresó de Brasil y que ha descubierto qué es la economía solidaria, etcétera, y el próximo día dice Doctrina Nacional Economía Solidaria, y puso a la disposición un capital inicial de varios billones de dólares. Después tuvieron que reconocer que el dinero no. ¿Por qué no había organizaciones realmente autónomas con una fuerza de base, con una democracia de base, sino era siempre una cuestión superestructural que nunca pudo sentar finalmente las bases hasta que vino la gran crisis y entonces ya está. Esto es mi opinión de alguien que, igual que la gran mayoría de la población venezolana, o una mayoría en todo caso, que era muy prendido por los mensajes de Hugo Chávez, pero esto ya no es, ya es pasado. Y si hablamos de, compañera, de una cuestión, ¿por qué hay tantos miles que se fueron, que se van? Sí, es cierto, hay miles. Se calcula más o menos un 20% en cada uno de los bandos que son adeptos de un lado a otro lado. ¿Y qué pasa con el 60%? ¿Tiene la tendencia de aumentar o no? Tienen la tendencia de aumentar, y aumentan no por votación con los dedos, sino por votación con los pies. No hay que negar que hay más de 3 millones de refugiados venezolanos en Colombia, en Brasil, no sé cuántos hay aquí en México. Y si entrevistan estos, no son todos archireaccionarios por naturaleza, son porque ya no aguantan. Y eso es esto hay que evitar, esto hay que parar, y por eso hay que hacer la paz. Gracias. Gracias, Leo. Creo que está bien interesante. Es un tema que nos daría para muchísimo, porque hay ejemplos de un lado, de otro, y creo que lo que menciona Leo, ese proyecto que planteó Chávez del socialismo del siglo XXI, tiene mucho que ver con recuperar esa filosofía de nuestras culturas originarias, ese formar la comunidad. No todo es economía. Eso es el pensamiento capitalista, el pensamiento occidental, que nos ha roto el esquema comunitario. Y al romper la comunidad, pues ahí nos vemos, lo decía Leo, ¿no? El aparente concepto de corrupción. Esperemos aquí no vayan a pasar muchas cosas similares, pero en el programa de jóvenes construyendo el futuro, ya sé de jóvenes que van con la empresa y le dicen, oye, yo no voy a venir, te paso la mitad de la beca y me firmas de que tomé la capacitación. ¿Y quién va a controlar todo eso? Hay que pensarlo. Puedo solamente hacer un pequeño anuncio que ha sido mencionado antes por Laura. Nosotros a nivel, ustedes saben que yo soy parte del Consejo Internacional del Foro Social Mundial. Hubo una importante reunión en noviembre después del Foro Social Mundial de los Migrantes, y en donde se vislumbró la posible candidatura de México para ser el anfitrión del próximo Foro Social Mundial en febrero de 2020.
20, o sea, en un año. Es una tarea gigante organizar un foro social mundial de todas las organizaciones sociales no gubernamentales que están luchando contra el neoliberalismo, contra las guerras, contra el fascismo en el mundo, pero aquí hay un equipo muy decidido de llevarlo a cabo. Hemos tenido conversaciones con el gobierno mexicano, donde hay puertas abiertas en cuanto a facilidad de lugares que se necesitan. O sea, hay una buena disposición, solamente cuando hablamos de dinero, austeridad. Entonces tenemos un gran problema ahí. Como sea, quien quiera, necesitamos mucha gente, quien quiera involucrarse activamente en esto. Tenemos una reunión este sábado, sábado 30, a las 11 de la mañana, en el plantel del Valle de la UACM, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, San Lorenzo 290. Repito, este sábado a las 11 de la mañana en el plantel del Valle de la UACM, San Lorenzo 290. Están todos cordialmente invitados, pero no es como hoy era, digamos, informativo para discutir problemas. Allá es para trabajar, allá es para gente que quiere dar y regalar su tiempo para meterse en una cosa u otra y lo que es un trabajo político al final de cuentas. Muchas gracias. Nada más para decirle que es la alcaldía, porque no saben mucho San Lorenzo, es la alcaldía de Iztapalapa. No, es alcaldía Benito Juárez, esa es la que está aquí en la colonia del Valle. No, es aquí en la UACM. Sí, atrás del metro 20 de noviembre. Bueno, compañeros, pues les damos muchísimas gracias a Leo por esta breve conferencia en la cual nos hizo un viaje por Venezuela y por Nicaragua, y ojalá que en la próxima que venga a ver de dónde lo trae el viento. No se vayan, les quiero invitar, dentro de 8 días vamos a tener una conferencia sobre la salud, sobre el miércoles 3, todos los pensionados, jubilados, las afores, porque el 7 se celebra el Día Nacional de la Salud, y el doctor Antonio Vital, quien es un promotor y activista por los derechos de los usuarios de los servicios médicos y por los doctores y enfermeras, nos va a venir a platicar en qué estado se encuentra eso de todo lo que a mucha gente nos preocupa. Luego, el día 10, pues se celebra, bueno, no se celebra, se conmemora el fallecimiento de Emiliano Zapata. Entonces, la traición de Guajardo, y entonces vamos a presentar un libro histórico sobre Emiliano Zapata. Y el día 24 de abril vamos a tener la reunión con los usuarios de energía, todos aquellos usuarios que tienen problemas con la luz o que se les vienen los diferentes recibos caros y todos los debates que se tienen que hacer alrededor, rumbo a una reunión masiva. Queremos que se vayan juntando usuarios de todos lados. Entonces están cordialmente invitados, y por supuesto el sábado todos los que tengan ganas de trabajar como voluntarios y apoyando todo lo que tiene que ver con el Foro Social Mundial, pues ahí en el foro que se va a hacer en la UACM, la Universidad UACM, es el plantel Valle. Plantel del Valle, lo que pasa es que se llaman igual. Muchas gracias, Leo, y antes de que te vayas, déjanos darte un recuerdito, porque sabemos que estos pequeños reconocimientos que a nombre de todos ustedes le damos, muchísimo, y mientras tanto
Ya mi cuarto en Viena está tapizado de esto a tal grado que las mujeres se ponen celosos porque tengo puros... Pues qué bueno, con eso te acuerdas de nosotros. Así que él, cada que viene a México, nos llama y aquí está presente. Y bueno, por ahí ya, con eso damos por terminada nuestra sesión. Y el compañero de Fernando Valdés sigue de